Pues el tema que hoy vamos a compartir es la continuación del tema anterior que le puse por nombre las guerras del Olam, que muy bien pudiera llamar a este tema las guerras del Olam 2, pero pues le puse otro nombre que describe un poco más en detalle lo que vamos a ver, que es la invasión del universo en el Olam. Y para entrar inmediatamente en tema, vamos a ver por favor Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos que el universo fue por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Hay otra versión que dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y bueno, pues este versículo es muy claro, es muy transparente, porque se entiende que el universo, la creación, el cosmos, pues es un acto de fe. Se usó la fe para poder realizar toda la creación del universo. Y es textual: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Obviamente que debió haber sido una palabra con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Pero vamos a entrar en los detalles, porque eso es al final lo que pues nos da muchas veces una comprensión mayor de la escritura, porque aquí estamos involucrando dos polos en apariencia bastante opuestos. Estamos hablando del universo y estamos hablando de la fe. ¿Y por qué le digo que son dos polos muy opuestos en apariencia? Porque si recordamos lo que dice Mateo capítulo 17 versículo 20, Mateo capítulo 17 versículo 20 dice: y les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces aquí está claro, mismo Jesucristo está haciendo una comparación, una analogía, y Jesucristo está diciendo que la fe es a semejanza de ¿qué? Un grano de mostaza. La fe es a semejanza de un grano de mostaza. Dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, bueno, dirías a este monte: pásate de aquí para allá. Ahora, si recordamos lo que decía el versículo anterior, Hebreos capítulo 11, versículo 3, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Entonces yo puedo hacer un juego de palabras, una sustitución. Por el grano de mostaza, entre comillas, fe, entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo de lo que fue hecho de lo que no se veía. Entonces ahí están los dos polos, en apariencia disímbolos o muy opuestos el uno del otro. Por un lado tengo el universo como tal, la creación, el cosmos, y por el otro lado tengo ¿qué? Un pequeño grano de mostaza. Amén. Ahora, ¿qué es lo curioso de esto? Porque si yo me voy a Mateo capítulo 13, versículo 31, vamos a seguir ahondando en este tema. Dice: les refirió otra parábola. Y tengamos en cuenta que quien está hablando las parábolas es ¿quién? Jesucristo. No son apóstoles, no son ayudas. Sí, las parábolas las dice ¿quién? Jesucristo. Entonces, pues obviamente que ¿quién será la máxima autoridad en cuanto a parábolas?
Jesucristo, fuera de él, nadie. Mateo 13:31 dice, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, entrecomillado, fe, que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Entonces, partimos de un pequeñísimo grano de mostaza. Y en esta parábola se dice que un hombre siembra ese pequeñito grano de mostaza. Y una vez que queda sembrado, depositado en la tierra, pues bueno, empieza a crecer, se vuelve hortaliza, y después narra la escritura que se hace ¿qué? Un árbol grande. Entonces, partiendo de un pequeñísimo grano de mostaza, estamos hablando que de ese árbol se genera un grande árbol. Ahora, la pregunta es esta. Cuando hablamos de parábolas, estamos hablando de mensajes o verdades ocultas, escondidas, que tenemos de alguna manera que, pues con el favor de Dios, con la dirección del Espíritu Santo, tratar de extraer el mensaje o lo que se está diciendo en la parábola. Porque una cosa es lo que dice en la parábola en la superficie, pero ¿qué es lo que querrá decir verdaderamente la palabra en el interior? ¿A qué se refiere Jesucristo cuando dice que un grano de mostaza se siembra y después se hace una hortaliza y después el más grande árbol de todos? Ahora, yo les voy a recordar lo que dice Mateo 13:34 con respecto de las parábolas. Dice, todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo, abriré en mi boca en parábolas, y hablaré de las cosas ocultas desde la fundación del mundo o desde el inicio del universo o desde la creación del cosmos. Entonces, lo que es cierto, que en las parábolas está oculto, está escondido lo que ocurrió en el principio de ¿quién? Del universo, en la fundación del mundo, entrecomillado, cosmos. Bueno, si a nosotros atendemos a esto, el grano de mostaza tan pequeño que se hace grande, empieza a crecer, se vuelve hortaliza y después se hace un grande árbol. Les voy a mostrar nada más la imagen. Vamos a poner un solo árbol para que usted lo pueda ver ahí. Ahí estamos ya viendo el grano de mostaza en su calidad de ¿qué? De árbol. Y por cierto, aquí quiero detenerme para hacer una observación. Porque bueno, normalmente hay gente que es estudiosa, le gusta meterse en la Biblia y en ocasiones también le gusta atacar. ¿Por qué lo digo? Resulta ser que el grano de mostaza cuando crece, en la vida real, el grano de mostaza crece al nivel de hortaliza. Es una planta pequeñita, 30, 40, 50 centímetros, y la mostaza o los granos de mostaza en realidad no se hacen árboles, no se convierten en árbol. Por eso algunas personas, algunos autores o algunas gentes dicen que bueno, Jesucristo pues era bastante, ¿cómo decirlo para que no se oiga feo? Neófito, porque desconocía, no sabía que los granos de mostaza no se hacen árboles. Y bueno, y de ahí sirven para que atacara la Biblia, porque pues estamos estudiando cosas que no son ciertas en la vida real. Bueno, esto lo tengo que decir, porque en realidad aquí está el proceso de la fe. Como dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, por la fe entendemos que se hizo el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que,
de lo que no se veía, de lo que no existía, de lo que no era. La fe nos hace hacer cosas imposibles, cosas que salen fuera de la norma, cosas que salen de lo cotidiano, cosas que son sobrenaturales. Pues por eso es la fe. Entonces, cuando una hortaliza se convierte en un árbol, de hecho, que dice se hace árbol, la palabra hace en griego es hacer que sea. Entonces, de lo que no hay, se logra hacer. De donde no había, ahora hay. Entonces, ahí está una enseñanza en cuanto a fe. Aunque bueno, no es el tema de hoy. Pero la fe nos impulsa, es un motor que nos impulsa, que nos alienta, que nos lleva a hacer cosas que normalmente en condiciones normales no las haríamos, no las pensaríamos, no las lograríamos. La fe es un motor que nos lleva a hacer cosas sobrenaturales, en apariencia imposibles. Digo, pues en algo se debe distinguir el que es cristiano de una persona que no es cristiana. Pues caramba, los cristianos aplicamos fe. Y cuando hay cosas imposibles, cuando hay cosas en apariencia no posibles de lograr, es cuando entra esa fuerza, ese motor, ese interior guiado por el Espíritu Santo, y hacemos cosas que antes no éramos capaces de hacer. Bueno, es el tema. Pero bueno, hago la aclaración porque si no, como ahora estos videos los escuchan todo el mundo, luego van a decir, no, mira, esos ignorantes hablan del grano de mostaza que se convierte en árbol. Y bueno, más vale aclarar. Ahí está el árbol. Este es el árbol que se convierte en grano. Este es el grano de mostaza que se convirtió en ¿qué? En árbol. Ahora, ponga la vista en este árbol. Y nomás le voy a recordar los versículos. Por la fe, entendemos que el universo se hizo por medio de la palabra de Dios. Y que la fe es semejante a un ¿qué? Grano de mostaza. Y que el grano de mostaza después crece en hortaliza y después se convierte en un grande árbol. Y que en las parábolas están ocultos los secretos, las verdades guardadas del principio de la creación del cosmos o del universo. Entonces, ¿qué será el grande árbol que creció y creció? Bueno, vea este árbol. Le voy a mostrar qué es ese árbol. Lo voy a convertir en azul. ¿Qué es lo que se está viendo ahí? El universo. El árbol que crece grande, enorme, impresionantemente grande, pues es el universo. Esa es la verdad oculta, guardada, que está en la parábola. Se siembra un pequeño grano de mostaza. Y esto y no contradice ni siquiera la teoría de los físicos que hoy en día hablan de la famosa teoría del Big Bang. Porque la teoría del Big Bang habla de que todo empezó con un pequeño punto de energía que según los cálculos era del tamaño de unos cuantos milímetros. Datos aportados por los físicos y los teóricos, matemáticos, astrónomos de este tiempo. Ese punto de energía donde estaba concentrado absolutamente toda la energía, la masa, el tiempo, todo es de unos cuantos milímetros. Bueno, era hace millones de años atrás. El mismo tamaño de un grano de mostaza. Que después vino algo y lo detonó y de ahí creció. Y tenemos lo que actualmente es nuestro universo hoy en día. Entonces, el grano de mostaza convertido en ese árbol grande, impresionante, no es más que el simple o complicado, como lo quiera ver, universo. Se lo vuelvo a pintar de verde. Ahí está. Se lo vuelvo a pintar de azul. Es el universo. ¿Por qué? Porque en las parábolas están escondidos los secretos de la creación, del fundamento del mundo o del origen del universo. Amén. Y todo eso se logra por medio de la fe. Ahora, nada más para que usted dimensione qué tan grande, qué tan poderoso, qué tan impresionantemente maravilloso es nuestro Dios. Si un árbol
según la parábola, es un universo. Cuando usted ha salido pues se va a pasear a algún parque o eso, ¿a poco usted se encuentra nada más un árbol? Si va al parque, ¿cuántos árboles se encuentran en un parque? Bueno, le voy a enseñar muchos árboles. Muchos árboles, desde el punto de vista de la parábola, ¿ahora qué son? Muchos universos. Pastor, ¿a poco hay más de un universo? Sí. Que los teóricos físicos todavía no lo puedan comprobar científicamente, lo tienen a nivel de teoría, pero todavía no lo pueden comprobar verazmente. Pero la Biblia ya hace 2000 años ya se escribió esto. Son los universos paralelos. Hay multitud de universos. Es un bosque lleno de ¿qué? De árboles. Ahora, hay árboles de manzana, hay árboles de pera, hay árboles de durazno, hay de nísperos, hay de no sé, jitomate, hay de, bueno, no sé, hay un montón de cosas. Entonces pregúnteme, ¿cuántos tipos de universo hay? ¿Y quién los hizo todos? Entonces, en el universo que estamos ahorita actualmente, no es más que un solo árbol. ¿De qué? De un bosque. Ahora, ¿cuántos bosques hay en este planeta? Bueno, le voy a enseñar muchos bosques. Ahí están los muchos bosques. Bosque de duraznos, bosque de manzanas, bosque de no sé qué, bosque de secoyas, bosque de robles, bosque de... O sea, y cada bosque tiene una multitud de árboles, y cada árbol representa en la Biblia un universo. Oye, qué tan grande es nuestro Dios. Qué tan impresionantemente capaz, maravilloso, poderoso es nuestro Dios. Y todo sale de un simple y sencillo grano de mostaza, que no es más que el punto de energía donde estaba concentrado todo, dicen los físicos teóricos, y era de unos cuantos milímetros. Si no hay contradicción. Amén. Entonces, esto es para que usted se percate de la magnitud de nuestro Dios. Si usted está pensando que este universo es la mayor capacidad que tuvo Dios para crear, no, mi hermano. Esto es bueno, hablando de nuestro universo local, perdón, de nuestro árbol local, de nuestro arbolito local, todavía no le encuentran fin. Todavía se pelean los matemáticos, los físicos, los teóricos, los astrónomos para calcular cuántas estrellas, cuántas nebulosas y que el origen. Imagínense, si pudieran atisbar la multitud de universos que hay y que ha habido y que habrá. O sea, Dios es tremendamente, bueno, no hay nada que se le compare. Como decía el Salmo, ¿quién en los cielos se compara con Dios? Nadie. Este es el Dios en el que usted ha querido y en el que yo he creído. Es el Dios poderoso, hermoso y maravilloso que hace maravillas. Pero bueno, ¿por qué me quiero meter en esto? ¿Por qué me quiero meter en esto? Porque resulta ser, voy a regresar otra vez a Hebreos capítulo 11, versículo 3, pero ahora voy a hacer una observación. Y le voy a hablar de nuestro arbolito local. Que a lo mejor nuestro arbolito local, comparado con los árboles de la tierra, ni siquiera es un roble. ¿Qué tal si nomás es un arbustito? Bueno, le voy a hablar de nuestro árbol local. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe, entendemos que el universo fue preparado. Otras versiones dice, fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles, o lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Bueno, nada más para que usted se dé cuenta. Cuando dice aquí el versículo fue
preparado, por eso se lo puse en amarillo, le voy a dar la traducción conforme la palabra griega que se utiliza para preparado, para saber cuál es el simbolismo. La palabra griega catartizo. Catartizo es la que se preparado o constituido. Y esta palabra significa completar totalmente. Es decir, reparar. ¿What? Ajustar. Hacer apto. O sea, era inapto. Completar. Entonces, estaba incompleto. Y ya después ponen constituir, perfeccionar perfectamente. Pero obviamente los autores, los traductores de ese tiempo jamás iban a traducir y el universo fue reparado. Pues les dio. ¿Cómo que el universo fue reparado? ¿Cómo que el universo fue completado? ¿Cómo que el universo fue hecho apto? Fue remendado. Ahí dice, fue restaurado, fue unido. De hecho, la traducción primaria es completar algo, es decir, reparar. Entonces yo te puedo leer Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue reparado. ¿Te imaginas siglos atrás cuando estaban traduciendo la Biblia? Decían, no, ¿cómo le vas a poner reparado? Esta es doctrina hereje. ¿De dónde van a sacar que van a reparar el universo? No, ponle constituido. Amén. Preparado. No vais a poner lo otro. Eso está fuera de lógica. Uy, mi hermano. Bueno, obviamente que en ese tiempo no tenían la luz que gracias a Dios tenemos hoy. Porque somos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y no es lo mismo la revelación de hace tan solo 20 años a la revelación que se está dando ahorita. Las cosas van creciendo, van cambiando, van madurando. Ahora ya no nos espantamos. Bueno, espero que usted no se espante. Porque dice, por la fe entendemos que el universo fue remendado. Me gusta esa palabra. Y si fue remendado el universo, ¿quién lo rompió? Y si fue restaurado el universo, ¿quién lo puso? ¿Qué es lo que ocurrió cuando se sembró ese grano de mostaza, ese punto de energía, ese inicio del Big Bang? Algo ocurrió que al final las cosas no salieron como debió haber salido. Dios dice, pues tenemos que reparar el universo. Entrecomillado, árbol local. ¿Me entiendes cuando digo árbol local? Ya a este momento ya dice, sí, el árbol en el que estamos. A saber nosotros en qué hojita estamos nosotros. ¿Dónde estará ubicado el planeta Tierra? Pues no saber en qué hojita de ese árbol. Amén. Pero lo que sí es cierto, el universo fue reparado, remendado, restaurado, unido, completado. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Qué salió mal? ¿Qué es lo que echó a perder el asunto? Que hubo necesidad de hacer restauración o reparación. Amén. ¿Sí te interesa esto? Bueno, yo espero que sí. Si me preguntas, pastor, ¿y por qué usted se mete con eso? No lo sé. Yo nomás leo la Biblia y me salen cosas así. Pero mira, ¿te acuerdas lo que hablamos la vez pasada? Vamos a ver Santiago capítulo 3, versículo 6. Y ahí te pongo el universo local, nuestro universo en el cual estamos. Y convendría que escucharas la prédica anterior, la del miércoles anterior, que se puso por nombre Las guerras del Olam, porque ahí viene toda la explicación bien completa. Pero bueno, voy a recordar parte de lo que dije esa vez. Y la lengua es un fuego.
un mundo de iniquidad. La lengua está puesta en nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Otras versiones, la rueda de la creación. Y yo te decía la vez pasada que la palabra que se traduce ahí vida en el griego es Génesis. Literalmente la palabra griega es Génesis. Entonces hubo algo que alteró el origen, el inicio, el principio del Génesis. ¿Recuerdas que hablamos todo eso? Ocurrió algo que lo alteró, ocurrió algo que lo modificó, que cambió el rumbo, que cambió la dirección en el principio, en el origen, en el Génesis. Por eso ahora puedo entender Hebreos capítulo 11, versículo 3, cuando dice que el universo necesitó ¿de qué? De reparación, porque si hubo algo que lo cambió de dirección, que le cambió el rumbo, que lo sacó del curso de vida del Génesis, entonces pues entiendo que hubo necesidad de hacer ¿qué? Reparaciones. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que habrá alterado el inicio del Génesis? ¿Qué es lo que habrá alterado la siembra de ese pequeño grano de mostaza? ¿Qué es lo que empezó a salir mal, que empezó a crecer chueco? Bueno, te voy a dar una idea. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 1. Génesis capítulo 2, versículo 1 dice: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Es Génesis capítulo 1 y ahí se narra todo lo que dice. Y dijo Dios sea la luz, y dijo Dios sea la lumbrera mayor, lumbrera menor, los árboles, todo Génesis 1. Pero entrando en Génesis capítulo 2 versículo 1, cuando dice acabamos, dice el versículo: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Bueno, para que me entiendas, lo puse abajo. La palabra hueste, seba en hebreo, masa de personas o grupo de personas, dice para la guerra, ejército, campaña, arma, batalla, conflicto, cuerpo, ejército, guerra, hueste, marcha, milicia, pelear, tropa, vida. Esas son todas las posibles traducciones. Entonces, cuando acabaron los cielos y la tierra, también se acabaron, ¿qué es lo que puso Dios? Huestes. O sea, puso policía, puso soldados de guerra. ¿Para cuidar qué? ¿Para qué necesitas un cuerpo policíaco, un cuerpo de seguridad? Para proteger. ¿De qué? Pues de una agresión. Y si te estoy hablando de Génesis, del origen del árbol local, quiere decir que algo alteró el principio, algo alteró el curso de vida, la dirección, que hubo necesidad de hacer restauraciones. Pero entonces, ¿a qué es lo que habrá provocado esta alteración del inicio de la creación? Que Dios tuvo que verse en la necesidad de poner ¿qué? Huestes, policía, milicia. ¿Para proteger a quién? Al arbolito. ¿Me entiendes cuando digo proteger al arbolito? ¿Qué bajón le dimos al universo ya ahorita? Ya lo bajamos a nivel de arbolito. Tuvieron que poner cuerpo policíaco. Amén. Milicia. ¿Para proteger a quién? A ese árbol, a ese universo. Si tú vas a algún lugar, no sé, algún museo, alguna oficina federal, y tú ves un cuerpo de policías y que están en la entrada, tú no puedes entrar. ¿Por qué?
Porque ahí está ¿qué? Están protegiendo. Entonces, si pusieron cuerpo militar, milicia, para proteger el universo cuando se acaban los cielos y la tierra, pues es obvio, ¿es para qué? Para que no entrara ¿quién? Algo o alguien, o algunos. ¿Cómo que no entren? ¿Quiénes? Bueno, ¿cuántos arbolitos hay en un bosque? ¿Pueden brincar animalitos de un árbol a otro? ¿Pueden volar pajaritos de un árbol a otro? ¿Puede contaminarte la plaga del árbol de tu vecino? ¿Te puede contaminar tu árbol? Entonces, si pusieron policía, milicia para proteger al universo, es porque probablemente puede haber invasión ¿de quién? De otro universo, de otros seres de otro lado, de otros universos. Pastor, eso no dice la Biblia. Sí lo dice. Ve la siguiente imagen. Es que ahora podemos entender estos versículos de otra manera. Te puse ahí arbolitos, uno grande y uno chiquito. ¿Lo ves? Es que de esta manera, si te lo explico con palitos y bolitas, ahí está el árbol grande y el árbol chiquito, el universo grandote y el universo chiquito. Y en el universo chiquito le puse policía arriba, la milicia, la hueste. ¿Por qué? Romanos capítulo 5 versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo, entrecomillado cosmos, entrecomillado universo, entrecomillado universo local, entrecomillado granito de mostaza que ya se desarrolló, tal como el pecado entró en el mundo, en el cosmos. Entonces se metió un agente extraño, un ente, una entidad, algo entró del mundo, en griego, al cosmos. ¿Captas lo que te digo? Encontró un resquicio, encontró una grieta, de alguna manera se logró meter, o le facilitaron que entrara, mejor dicho. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo, y aquí, bueno, te tengo que hablar de otro nivel. El pecado no es un concepto, el pecado es una potestad que tiene un apellido, es una entidad, es una hueste. Bueno, te hablo de eso. Ya tenemos que estar en otro nivel. Ya no podemos seguir dándote lechita. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, no nomás te metió el pecado. ¿Entró quién? La muerte. Se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Obviamente, cuando te lo enseñaron años atrás, pues tú te quedaste en un nivel. Pero aquí estamos hablando de entidades, de seres, de características que donde de una parte externa entraron al cosmos, al mundo. Ahí está literalito. Y obviamente que si entraron, pecado y muerte, por lo menos aquí está diciendo que entraron, les facilitaron la entrada, ¿qué crees que empezaron a hacer? Destrozos. Y si empezaron a hacer destrozos, ¿qué ocurrió? Que entonces, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, entendemos que por la fe el universo fue reparado. Dios se tuvo que ver en la necesidad de empezar a hacer ¿qué? Reparaciones. Pero mientras hacía las reparaciones, tuvo que poner ¿qué? Policía. ¿Te acuerdas cómo estaban restaurando la muralla de Nehemías? Con una mano en la mezcla y con la otra mano en la espada. Y estaban haciendo la restauración de la muralla. ¿Por qué? Porque temían que hubiera invasión del Sanbalat, de todos esos personajes. ¿Te acuerdas? Pues lo mismo.
Que Dios se vio en la necesidad. Si está restaurando, estaba edificando, estaba trabajando, porque en el principio dice, en el principio creó los cielos y la tierra. Algo sucedió y la tierra estaba desordenada y vacía. Alguien vino a causar desorden. Y una vez que termina todo el proceso de restauración en 6 días, en el 7º descansan. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Dios tuvo que poner ¿qué? Vigilancia. ¿Qué? Porque podían haber habido o seguir habiendo ¿qué? Invasiones de los universos, de los otros árboles. Pase de la misma, pastor. Pues es la que tienes en la mano. Es que yo no la fumo como usted la fuma. Y no estoy diciendo nada raro, ahí está en la Biblia. Por eso fue necesario poner policía, milicia. Amén. Ahora, si se metió o se metieron, seguramente empezaron a hacer destrozos. Y seguramente se quedaron dentro de, que dice la Escritura en Romanos capítulo 8, que hay sectores de la nación que están ¿qué? Bajo esclavitud. Parte de los que entraron tomaron control y posesión de lo que era de Dios. Y empezar a recuperar. Y te doy la vida. No le dijo Dios al pueblo de Israel: esta tierra prometida es tuya. No más que echa fuera a los que están allá adentro. Ahora eso trasládalo a este ámbito. Hay muchos amorreos, jebuseos, jerjeseos que están allá afuera, que tomaron posesión de lo que le pertenece a Dios. Nada más que va a haber un momento en que nosotros vamos a tener que echar allá, a echarlos fuera. ¿Sí o no? Ay, pastor, yo pensé que eso nomás era en el pueblo de Israel, ahí en Palestina y en Caná y no. Dice la Biblia que todo es sombra y figura de las cosas de arriba. Entonces tenemos que echar afuera a los cananeos, a los jerjeseos, a los jebuseos, a todos ellos, porque eso le pertenece a Dios. ¿Cuándo, pastor? Pues prepárate. Ni creas que cuando te mueras se te acabó no, apenas empieza la chamba. Amén. Entonces, hay invasiones de cosmos a cosmos, de universos a universos. Hay infiltraciones y hay unos que quedaron infiltrados y están escondidos. Y te doy más Biblia. Judas dice: aquellos que dicen que comen con ustedes en vuestros ágapes, que se sientan con ustedes y comen con ustedes. Dice: esos son nubes sin agua, 2 veces muertos, desarraigados. Y dice que banquetean con ustedes y demás, pero están infiltrados, están en oculto, están escondidos. Entonces allá hay muchos que están ¿qué? Ocultos, escondidos, guardados, que se fingen ser de Dios. También por eso en ocasiones los cielos sufren violencia, porque cuando les conviene se descaran, pero de momento están ¿qué? Ocultos. Entonces allá también los ángeles se llevan cada sorpresota. ¿Cómo? Y este es de los que caídos, y ni cuenta me había dado. Yo he estado con gente en mi congregación años y cuando menos me di cuenta, híjole, este es hijo del diablo. Y en mi carota, no. Lo mismo les pasa allá arriba. Amén. Bueno, te voy a explicar. Vamos a ver Hebreos capítulo 5, versículo 11. Traté de hacerlo de esta manera que quede digerible. Hebreos 5:11 dice, fíjate lo que dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. Por lo menos el autor de la carta a los Hebreos
está diciendo que hay cosas que cuesta trabajo explicar, que no cualquiera las entiende. Algunos dicen que fue Pablo el autor de la carta de los Hebreos, otros dicen que fue Apolos, pero bueno, no sé quién en realidad fue el que escribió la carta de los Hebreos, pero lo que sí sé es que dice que hay cosas que se tienen que explicar con claridad y que cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está capacitado para entender ciertas cosas. Amén. Pero dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Es mucho y es difícil de explicar, puesto que os habéis hechos tardos para oír, lentos para oír, atarantados para oír. Bueno, eso es lo que a la carta de los Hebreos, no me vean mal a mí. Pues aunque ya debierais ser maestros, pon atención, aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad que alguien nos enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. Vamos a dar una sorpresa de lo que hay aquí. Bueno, pues ¿qué es lo que quería explicar el autor de la carta a los Hebreos? Que decía que era mucho de lo que se tenía que decir y que era difícil de explicar. Bueno, pues leamos versículos atrás, antes del versículo 11. Vamos a leer desde el 5. Vamos a ver qué es lo que se complicaba el poder explicarlo y que era mucho. Hebreos 5:5. De la misma manera, Cristo que lo glorificó el que dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, cuando entramos a Hebreos 5:11 y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. ¿Qué es lo que es difícil y qué es de lo que hay mucho que hablar y que decir? El sacerdocio de Melquisedec. No cualquiera le entra. Entender lo que es, lo que implica el sacerdocio de Melquisedec. No cualquiera le entra. Bueno, sí, muchos le entran, pero van a salir torcidos o desviados, alucinándose no sé qué tantas cosas. Bueno, es más, ¿sabes quién le entra más al sacerdocio de Melquisedec? Los místicos, los brujos y los agoreros. Tú puedes encontrar en el internet, no, hay cuates que hasta se llaman Melquisedec. Y son brujos, gurús y cabalistas y demás. Pero meterse en serio para hablar del sacerdocio de Melquisedec, pues ya requiere un poquito de bueno, no un poquito, ya criterio, madurez, conocimiento, estatura. Pero dicen, ustedes son lentos, son tardos, son atarantados. Hablarles del sacerdocio de Melquisedec no es cualquier cosa. Amén. ¿Sí te das cuenta? Bueno, Dios me dio una llavecita por ahí. Me voy a meter un poquito en el sacerdocio de Melquisedec. No te voy a decir que me lo sé todo, porque es mucho que decir y es difícil de explicar. No por mí, sino por ti. Porque dice que son lentos. No, no es cierto. Creo que ya tenemos madurez. Sí, porque eso se los dijeron hace 2000 años. Yo creo que en 2000 años como que
creo que ya es justo de poder entender algunas cosas. No son de hace 2000 años que no conocían telescopios, no conocían universo, no conocían vida en otros planetas, que no conocían bomba atómica. Ay, obviamente que entender y imaginarse muchas cosas en ese tiempo pues estaba difícil, pero ya contigo no, ya no sufre problema de eso. O sea, ya es más fácil, por eso creo que ya estamos en cierto nivel para entender y comprender. Y te voy a hacer énfasis en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Y te vas a dar cuenta que lo que quiere decir ahí es totalmente otra cosa. Porque te voy a hablar del sacerdocio de Melquisedec y te voy a hablar Dios para de alguna manera detener la invasión del universo o del cosmos local por local, tuvo que levantar un sacerdocio que era el sacerdocio de Melquisedec. Un sacerdocio metieron muchos infiltrados, se empezaron a corromper y a corromper a muchos. Entonces Dios tuvo que levantar un sacerdocio que era el sacerdocio de Melquisedec para que se mantuviera intachable, para que se manteniera en fidelidad y en honestidad y no cara por todos los que se infiltraron. Pastor, te lo dice, aquí lo dice, te lo compruebo. Ahí va, Hebreos 5:12. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe, ¿qué dice? Los principios elementales de los oráculos de Dios. Ya habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice, hay que volverles a enseñar ¿qué? Los principios elementales. ¿Cuántos quieren aprender los principios elementales? Nos vamos a ir al ABC de la doctrina del Olam. La lechita básica. Lo básico. Principios elementales. Bueno, yo me tomé la molestia por ponerte el significado, la palabra griego de principios y la palabra griega de elementales. Agarré mi diccionario, Strong, o cualquier diccionario griego y dije, bueno, a ver, quiero ver exactamente qué significan estas palabras, principios elementales. Y vamos, empezamos con la primera, principio, que es la Strong en griego 746, que se pronuncia arche o arche, que significa literalmente iniciación, jefe, en varias aplicaciones, en orden, en tiempo, lugar o rango. Dignidad, dominio, gobernante, magistrado, poder, primeramente, principado, principio, punto y rudimento. Y otra vez, les tembló la mano. Los jefes, de los gobernantes, de los magistrados del principio. No, estás loco tú. No sé quién tradujo, pero a ver tú, Tobías, no vais a poner eso. Ponle principios elementales. Pero la traducción dice otra cosa. Arche, iniciación o principio de un jefe en tiempo, lugar o rango, dominio, gobernante, magistrado, poder, principio, punta, rudimento. ¿Qué jefe? Y no te pongo principio o rudimento, porque ahí dice, otras versiones dice, de los rudimentos de la doctrina. ¿Y qué tal si te pongo tal cual? Jefe, gobernante. Amén. Y obviamente que entendemos que es un jefe, un gobernante, ¿de dónde? Del principio, porque también es en tiempo o en rango. Los generales del principio, los jefes del principio, los capitanes del principio, los gobernantes del principio.
Vamos a completar el cuadro. Elementales. Vamos a ver cómo se traduce elementales. Estoigeon. Dice, viene presunto de la base 47-48, dice estoigeon. Lo que se traduce elemental es algo ordenadamente en arreglo. ¿Qué? Algo ordenadamente en arreglo. Constituyente en serie, fundamental. Y al final, rudimento o elemento. Pero la traducción principal, primaria, básica, es algo que está ¿qué? Ordenadamente en arreglo, constituyente en serie. Es algo, es un elemento que constituye algo que está ordenado o arreglado en forma ordenada. ¿Qué es eso? Bueno, te da una pista. Dice, viene del 47-48. Estoigeo. Vamos a ver qué dice estoigeo. Ahí dice abajo. Ordenar en fila regular. Ordenar en fila regular. Marchar en rango militar. Guardar el paso. ¿Has visto cómo se hace? ¿Has visto alguna vez el desfile del 20 de noviembre? ¿Cómo van marchando? Y todos bien parejitos. Guardar el paso, conformarse a la virtud y piedad, andar ordenadamente, seguir. Entonces los elementales, ¿qué son? Es algo que constituye, ¿qué? Un arreglo ordenado, una marcha de guerra. ¿Me captas? Ya te perdiste. Juntemos las dos palabras. Juntemos las dos palabras. La que se traduce principio y la que se traduce elementales. Juntemos las dos palabras. La palabra principio habla de qué? De gobernantes, de jefes, de gobernantes, de dirigentes, de magistrados, del principio. Oye, ¿no será que lo que nos quieren hablar es de los jefes, capitanes o generales que comandaban o guiaban las marchas de guerra en el principio? ¿What, pastor, qué dijo? ¿Te lo repito? Ahí va. Fíjate. ¿Qué ves ahí? Un arreglo ordenado que guarda el paso, que nadie se sale de su senda. Una marcha militar. Y cada soldadito o soldadita que ves ahí es un qué. Y todo ese batallón, toda esa legión, pues está formada por un qué. Por un jefe, por un capitán, por un general. What? ¿De qué está hablando, pastor? Ay, pase de la misma. Pues ahí está. Hebreos 5:12. Ahora, ya en base a esto te voy a dar mi aportación. ¿Cómo se dice? Mi paráfrasis. Te voy a parafrasear 5:12 con todo lo que hemos visto. Fíjate lo que dice Hebreos 5:12 según paráfrasis en base a lo que hemos dicho. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe de las marchas de guerra en el Holán de los primeros jefes de la creación dichas por la palabra de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué dijo? Nada, yo no dije nada, yo nomás estoy leyendo lo que dice ahí. Te lo repito.
Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien nos enseñe de las marchas de guerra conformadas por los elementos en el Olam de los primeros jefes de la creación, dichas por las palabras de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué? Porque obviamente que si en el principio de la creación hubo una infiltración de otros cosmos, de otros universos, de otros lares, y empezaron a causar destrozo, Dios se vio en la necesidad de empezar a reparar y levantar un ¿qué? Un cuerpo de guerra. Y para levantar un cuerpo de guerra tuvo que levantar capitanes, generales. ¿Y qué? Y que estos capitanes y generales tenían que comandar o que tenían que pues a un regimiento, a un batallón de guerra, y se dieron unos encontronazos. ¿Y eso dónde sucedió? ¿Por qué tuvo que pasar eso? Infiltración. Y empezaron a causar destrozo. Y entonces Dios tuvo que restaurar el universo. Por la fe entendemos que el universo tuvo necesidad de ser restaurado. Y tuvo que empezar a cuidar lo que se estaba restaurando. Y tuvo que empezar a levantar ¿qué? Comandantes, jefes y generales. Que cuidaran ¿qué? Lo que se estaba haciendo. Y también tratar de impedir que siguiera habiendo ¿qué? Infiltraciones. Pastor, ¿actualmente sigue habiendo infiltraciones? Sí. No se pierde el emocionante capítulo. Sí. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Qué diferencia? Ahora sí, te voy a dar la versión parvulitos. Ya debierais de ser maestros, y otra vez tenéis necesidad de que alguien nos enseñe los principios elementales de la palabra de Dios. Pues sí, para un niño en el Evangelio está bueno, para hace 2000 años acomodaba bien, pero para este tiempo y en otro nivel y en otra estatura y en otra madurez, esto es otra cosa totalmente distinta. Y te lo compagino. Acerca de esto tenemos, y es difícil de explicar. ¿Acerca de qué? Del sacerdocio de Melquisedec. Puesto que os habéis hecho tardos para oír, y ya debiendo haber sido maestros, dice, ahora hay que tener otra vez, se da la necesidad de que volverles a enseñar de las marchas de guerra en el Olam de los primeros jefes de la creación, del sacerdocio de Melquisedec. Entonces al final, ¿qué es lo que te quiero decir? Que Dios tuvo que levantar un sacerdocio. Y el sacerdocio de Melquisedec, aparte de que tiene que presentar ofrendas, intercesión, también era un sacerdocio de guerra. Que se tuvo que levantar en el principio de la creación. ¿Por qué? Porque si hubo infiltrados, empezaron a contaminar todo. Y un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces se tuvo que levantar un sacerdocio que se mantuviera ¿qué? Intachable, íntegro, que no se corrompiera, que no se vendiera. Amén. Y como empezó a haber escasez de generales allá arriba, ¿a dónde crees que los van a venir a conseguir al final? Acá abajo. ¿Cómo? Sí, para eso estás tú. Para eso estás tú. Porque cuando tú partas al siguiente nivel, cuando tú partas de esta tierra y empieces allá, mi hermano, tú vas a ir a reabastecer el cuerpo militar que está en los cielos, porque allá están las batallas bien tremendas y bien duras, te están esperando. O sea, se tiene que reabastecer, se tiene que volver a conformar el cuerpo de guerra. Se necesitan generales, militares. Amén. ¿Captas o no captas? Es más, para que veas que no estoy mintiendo. Salmo 110. Fíjate. Ay, es que te voy a leer el versículo 4. Aunque ahí en la imagen empieza desde el 1, te voy a leer el versículo 4. Y fíjate lo que dice ahí. Salmo 110, versículo 4. El Señor ha jurado y no se retractará.
tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Fíjate lo que dice. El Señor ha jurado y no se va a retractar. Entonces, si dice que no se va a retractar, es que alguien no está contento, alguien está a disgusto de que se haya levantado el sacerdocio de Melquisedec, que Dios tiene que dar un manotazo en la mesa y dice, no me voy a retractar, y si lo dije, lo dije. No me retracto, y así lo establecí, te guste o no te guste, te plazca o no te plazca, te acomode o no te acomode, no me retracto. Entonces quiere decir que alguien se opuso, que no le gustó. ¿Te das cuenta cómo? Ay, digo 20,000 veces, nunca había entendido eso. Pues yo tampoco, hasta apenas ayer. Pero es que está claro. Es que mira, cuando tú vas leyendo y en la guianza del Espíritu, Dios de repente te hace que fijes tu mente, tu atención en ciertas palabritas. Y a mí me brincaba, retractarse, retractarse. Dice, no me voy a retractar. Si lo dije, lo dije. Y lo mantengo, lo sostengo. Entonces, ¿a quién no le gustó que se levantara el sacerdocio de Melquisedec? ¿A quién no le habrá gustado? El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces quiere decir que hay gente que no le gustó que se levantara ese sacerdocio, que se instituyera ese sacerdocio. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se instituyó este sacerdocio? Pues leamos versículos atrás, ahí lo dice. Ahí lo dice. Salmo 110, versículo 1. Salmo de David. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ver, Jesucristo, aquí sentadito. Tú no te preocupes, tú no te afanes, tú no te despeines. Siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Porque aquí hay ¿qué? Enemigos. Ya tenemos muchos metiches, muchos infiltrados, muchos que vinieron del otro universo y nos están haciendo desbarajuste. Pero, espérame, esto yo lo soluciono. Tú tranquilo. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Salmo 110, versículo 3. Esta es la clave. Tu pueblo se ofrecerá. ¿En qué tiempo está? Futuro. ¿En qué tiempo está? Futuro. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad desde la matriz del alba. What? Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Entonces quiere decir, según lo que está escrito en este versículo, que antes no se estaba ofreciendo voluntariamente. A lo mejor lo estaba haciendo ¿qué? A la fuerza, a regañadientes. ¿Pero cuál pueblo? Bueno, otra vez me tomé la molestia de investigar lo que significa la palabra pueblo. Resulta ser que la palabra pueblo es la palabra hebrea de la concordancia Strong 5971. Dice pueblo, unidad congregada, tribu, tropas, ayudantes, ejército, rebaño, hombres, nación, pueblo. La palabra pueblo también se traduce que tropas, ayudantes o ejército. ¿What? Ahí está. Entonces dice, tu pueblo, tu ejército, tu tropa, tu gente de pelea, tus hombres, se ofrecerán voluntariamente en el día de tu poder. Entonces quiere decir que cuando se levantó el sacerdocio de Melquisedec y se levantó esa marcha, esos batallones de guerra, muchos fueron ¿qué? Chin, ya nos mandaron a pelear. No querían ir. Les cayó mal. Fueron a la fuerza, fueron obligados.
Y nosotros lo sabemos. ¿Qué es mejor, hacer las cosas voluntariamente o por la fuerza? El que lo hace por la fuerza no lo va a hacer bien, y tarde que temprano te va a traicionar. Tarde que temprano te va a traicionar. Oye, entonces ¿no será que estos que fueron a la fuerza, que se vieron obligados por el mandato, cuando se levanta el sacerdocio, después se confabularon y son los que de alguna manera le permitieron la entrada a las potestades que venían de los otros universos, porque estaban enojados y molestos porque los mandaron a la fuerza a la guerra? Y que de alguna manera parece, ¿sabes qué? No, ahora nos vamos a desquitar. Y entonces que permitieron la entrada de ¿quién? ¿Sí te das cuenta? Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Cuál va a ser el día del poder de Jesucristo? El día que le den ¿qué? El cetro. Ahorita todavía no está gobernando como tal, porque ahorita están peleando contra los enemigos, porque Cristo le está diciendo, Dios le está diciendo claramente: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Y ya no estoy hablando nada más de los enemigos de aquí de la tierra, estoy hablando de los enemigos ¿de dónde? De los cielos. Entonces allá hay una guerra, hay una batalla ya tremenda, terrible. ¿Por qué? Porque muchos se sintieron obligados, no fueron de gusto, no fueron de amor, no fueron con respeto. Pero qué tremendo. ¿Saben de dónde van a conseguir ahora los que se van a ofrecer voluntariamente? De la tierra. Si yo te digo a ti, ¿quieres participar en el ejército de los cielos? Tú me vas a decir: amén, gloria a Dios, aleluya, Señor, contigo a donde quieras mandarme. Tal vez no tengo fuerza, tal vez no tengo alas, tal vez no tengo la capacidad, pero Señor, lo que tú digas lo voy a hacer. Porque soy hijo tuyo y porque tú moriste por mí en la cruz del Calvario, porque tú me diste perdón de pecados y vida eterna. Lo que quieras hacer, lo que quieras que tú hagas, que yo haga, lo voy a hacer voluntariamente. No necesito que me forcen. Si tengo que ir a la guerra voy. Si me tengo que pelear contra un demonio, me peleo contra un demonio, Señor. Por amor lo hago, no por una paga, no por la fuerza, simplemente porque te amo. Te amo, nada más por eso lo hago. Los mejores ejércitos, los más fieles, los más temibles, son cuando seguían a su líder, a su gobernante, por amor. Y por amor lo protegían, por amor lo guardaban, por amor lo ayudaban. Por respeto. Porque un asalariado es un mercenario, y el mercenario tarde que temprano te traiciona. Amén. Entonces, al final van a salir de aquí un montón de ejércitos, no por su capacidad, sino por su fidelidad. Porque por amor se van a entregar a lo que Dios disponga. Oye, esto cambia la cosa. Por eso dice: tu ejército se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde la matriz del alba, desde la matriz del principio, desde la matriz del comienzo, desde la matriz del origen. Tu juventud es para ti como el rocío. Y es cuando dice: el Señor no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Y sabes qué fue lo que ocurrió en el cielo? Como muchos de aquí que levanté para el sacerdocio de Melquisedec se me torcieron, ahora voy a levantar gente para el sacerdocio de Melquisedec de la tierra. Pero ¿cómo se te ocurre de la tierra si son una bola de buenos para nada? No me retracto. Estos son más fieles que ustedes. Oye, qué tremendo. ¿No te da gusto? Amén. Te vas a ir a pelear batallas tremendas, terribles. Eres parte del sacerdocio de Melquisedec. Eres parte del sacerdocio guerrero. Eres parte de un sacerdocio que Dios dice: no me retracto. Y si a ellos digo que vengan, van a venir. Y se van a levantar como nación, como poder. Y van a tener que echar fuera al Jerjeseo, al Jebuseo, al Amorreo, al Eteo. Y van a tener que recuperar lo que le pertenece a Dios. Oye, qué tremendo. Esto es impresionante. Este sacerdocio empezó en el principio, pero algunos se torcieron, se corrompieron, fueron a la guerra no voluntariamente. Amén.
Entonces, tenemos mucha chamba. Tenemos mucha chamba. No, mi hermano, Fíjate, ¿te acuerdas que Pablo decía en Gálatas capítulo 4? Dice, la Jerusalén de arriba, nuestra madre, nuestra matriz. Bueno, ¿qué quiero decirte con esto? Dice el Salmo 58.3. Salmo 58.3. Desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentira. Si esto lo traslado a otro nivel, quiere decir que desde esa matriz, desde ese lugar, ya muchos empezaron a ¿qué? A torcer. Ahora, cuando yo te hablo de la matriz del alba, te hablo de la matriz del principio. Te hablo de la ciudad de Sión celeste. Ahora, te estoy hablando de muchos universos. ¿Quién genera todos esos? ¿Dónde se preparan? ¿Dónde se trazan? ¿Dónde se planean? ¿Dónde se modelan? ¿Dónde se trabajan todos los universos? Es en la matriz del alba. ¿Qué es la matriz del alba? La matriz del principio. Es un lugar fuera del espacio, fuera del tiempo, de donde salen todos los universos. ¿Lo ves en la imagen? De esta matriz se van planeando ¿qué? Todos los universos. Todos. Porque acabas de entender que no nada más hay uno, hay muchos. Obviamente, cada universo, cada cosmos tiene su tiempo, su principio y su final. Es obvio que entonces la matriz no está sujeto ni al principio, ni al tiempo, ni al espacio. Esto está fuera de. Porque dice que las cosas visibles fueron hechas de las cosas invisibles. La matriz del alba está dentro de la zona que se llaman las cosas invisibles, de lo que no se ve. Lo que diríamos que es la parte increada. Ya después te hablaré de eso. Amén. Bueno, y entonces desde ahí algunos se desviaron y empezaron a corromperse. Para que podamos entender esto, te voy a hablar del primer Melquisedec. Bueno, el primer Melquisedec que aparece en la Biblia. Porque este sacerdocio es sacerdocio ¿de dónde? Desde el principio del Olam. Bueno, más bien desde el Olam. Pero vamos a ver este pasaje donde surge el primer Melquisedec en la Biblia. Y vamos a leer una narración a partir de Génesis capítulo 14, versículo 1. Dice ahí: y aconteció que en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedarlomoer, rey de Elam, Tidal, rey de Goyim, que estos hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semeber, rey de Seboín, y al rey Bela, es decir, Soab. Entonces resulta ser que iba a haber una confrontación de reyes, de reinos. Y salió el rey de Sodoma, versículo 8, con el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, es decir, Soab. Y presentaron batalla contra ellos en el valle de Sidín, esto es, contra Kedarlomoer, rey de Elam, Tidal, rey de Goyim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. Es decir, 4 reyes contra 5. Entonces esta es una batalla, era una lucha. Te recuerdo un poquito la historia. Resulta ser que los reyes de Sodoma y Gomorra, los 5 reyes, se rebelaron contra Kedarlomoer, porque el jefe, el rey gobernante, el líder de los 4 era Kedarlomoer, rey de Elam. Él era el líder.
Y entonces cuando se rebelan estos 5 reyes, dice que se rebelaron a los 13 años de gobierno. Entonces en el año 14 deciden irse a la guerra, y entonces se junta con otros 2 reyes, forman una coalición de 4 reyes para enfrentar a los 5 reyes rebeldes, para volverlos a poner en el aro. De tal manera que después de esta situación, pues se enfrentan los 4 reyes contra los 5. El líder de los 4 era Quedarlaomer, y entre esos estaban los reyes de Sodoma y Gomorra. Tú con tranquilidad lo puedes leer en tu casa. Pero aquí hay un detalle peculiar, que cuando se enfrentan estos reyes, los 4, comandados por Quedarlaomer, rey de Elam, contra los 5 reyes, comandados por los reyes de Sodoma y Gomorra, bueno, Quedarlaomer y sus aliados le ganan a estos 5. Los conquistan, los derrotan, pero de pasadita se llevaron cautivo a Lot. ¿El sobrino de quién? De Abraham. Se lo llevaron cautivo. ¿Por qué? Porque él andaba metido ¿en dónde? ¿Dónde vivía él? En Sodoma y Gomorra, ahí andaba, eran sus lugares. Bueno, le avisan a Abraham: oye, Abraham, se llevaron cautivo a Lot, tu sobrino. Y entonces Abraham se organiza con un grupo de 300 y tantas personas para ir a perseguir al rey Quedarlaomer y rescatar a su sobrino Lot. Bueno, ya con calma lo lees en tu casa. Entonces resulta ser que se organizan para la batalla, van y persiguen a Quedarlaomer y a los otros reyes para ir a conquistar, para recuperar a Lot. Ellos no tenían pleito con él, simplemente la intención era ¿qué? Rescatar a Lot. Pero es curioso, porque no recuerdo el número exacto, pero eran 300 y tantos, pues 300 y tantos comandados por Abraham le ganaron a los reyes estos, a los 4 reyes, que estos les habían ganado a su vez a los otros 5. Y a partir de Génesis 14, versículo 17 dice: a su regreso, después de derrotar a Quedarlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y entonces, aquí de la nada aparece Melquisedec. Y entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Ahora, aquí hay cosas bien curiosas o muy raras. ¿Quién es este Melquisedec? Sacerdote del Dios Altísimo. Este es el Melquisedec primario que se menciona ¿en dónde? En la Biblia. Pero conforme a lo que yo te dije hace rato, el sacerdocio de Melquisedec, ¿dónde empezó? En el principio del cosmos, en el Olán, que se tuvo que levantar un sacerdocio guerrero para mantener lo que se levantó para luchar contra los que estaban infiltrados. Pero bueno, de este sacerdocio de Melquisedec hay un reflejo ¿en dónde? En este sacerdote de la tierra. Entonces sí puede haber un sacerdote de Melquisedec en la tierra. Sí, aquí está el ejemplo. Ahora, ¿cuál es lo curioso de este asunto? Que él salió a reconocer la victoria que tuvo ¿quién? Abraham, a festejarla. Y cuando tiene el encuentro con Abraham, ¿qué es lo que hace el sacerdote de Melquisedec? Le ofrece pan y vino. Y uno dice, bueno, ¿y por qué le ofrece pan y vino? Tú y yo sabemos que es pan y vino. ¿Qué es pan y vino? El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También simboliza ¿qué? La Santa Cena, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya desde ese tiempo, entonces este sacerdote sabía cosas que en su tiempo ellos ni siquiera sabían. Y ya estaban celebrando ¿qué? Santa Cena, ya estaban celebrando el sacrificio de ¿quién? De Jesucristo.
Un nuevo pacto. ¿Desde cuándo? Desde el Antiguo Testamento. Ahora, lo curioso es que la respuesta de Abraham a esta acción de Melquisedec, ¿cuál fue? Dale los diezmos. Y hasta lo que yo sé, los diezmos los instituyó Moisés en la ley mosaica. Y aquí todavía ni nacía ¿quién? Moisés. Y ya lo que es lo que hizo Dios, lo que es lo que hizo Abraham, le dio el diezmo de todo. Y lo tremendo que aquí no lo tuvieron que pedir. Nosotros en la iglesia lo tenemos que pedir. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú eres del sacerdocio de Melquisedec? Porque si tú fueras del sacerdocio de Melquisedec, no se te tiene que pedir el diezmo. Tú lo tienes que dar. Uy, con razón está escasísimo el sacerdocio de Melquisedec. Con razón. No cualquiera. Bueno, el chiste es que Abraham le da los diezmos. Algo que también se iba a instituir después a través de la ley mosaica. Amén. Del sacerdocio de Leví, los levitas y todo eso, ¿te acuerdas? Y luego, y celebran el nuevo pacto. Entonces, obviamente que el sacerdocio de Melquisedec implica un montón de cosas. Por eso decía el escritor de la carta de los Hebreos, acerca de esto hay mucho que hablar y es difícil explicar. No porque sea complicado, lo complicado es que ustedes entiendan, lentos. Así les dijo él. ¿Sí te das cuenta? Ahora, pero ¿qué es lo que te quiero hacer notar? ¿Por qué tuvo que venir un sacerdote de Melquisedec, un sacerdocio de Melquisedec, o el sacerdote de Melquisedec, para celebrar y festejar y reconocer la victoria que tuvo Kedorlaomer, que tuvo Abraham sobre Kedorlaomer, rey de Elam? ¿Por qué? Bueno, checa por favor. Resulta ser que la palabra Elam o Ilam es la Strong 5867, pues es la misma palabra o es la palabra hermana de Olam. Dice Eilam, que significa oculto, distante. Elam, un hijo de Sem y su descendencia con su nación, también el nombre de 6 israelitas, y también se traduce eternidad. La palabra Elam pues es básicamente la misma palabra que la que nosotros usamos Olam. De hecho, por eso te la puse ahí abajo. La palabra Olam, la que tú y yo hemos estado platicando y compartiendo, propiamente algo escondido, punto de desaparición, tiempo fuera de la mente, prácticamente eternidad, antigüedad, eterno, perpetuo, etcétera, etcétera. Entonces, Elam y Olam es lo mismo. Entonces, Kedorlaomer era un rey de Elam o un rey del Olam. Ahora trasladémonos al tiempo antiguo. Kedorlaomer es una figura, es una representación, es un simbolismo o un descendiente manejado por ¿quién? Por las potestades o los jefes que se rebelaron en el principio. Era un rey del Olam, de los jefes del principio. ¿Sí te das cuenta lo que quiero decir? Kedorlaomer, un rey del Olam, pero un rey ¿qué? Torcido. Entonces obviamente este estaba influenciado ¿por quiénes? Por esos reyes de los principios de la creación que se rebelaron, contra los cuales tuvo que pelear ¿quién? El sacerdocio de ¿quién? De Melquisedec, porque el sacerdocio de Melquisedec fue el que Dios tuvo que levantar para hacerle frente a esa rebelión. ¿Captas lo que digo? Entonces, ¿qué te quiero decir? Que el sacerdote de Melquisedec dijo, híjole, me acabas de evitar una batalla. Porque en realidad el que tiene pleito contra estos del Olam, reyes perversos, somos quienes, el sacerdocio de Melquisedec, pero tú te metiste entre, y de paso pues me ayudaste. Ahora entendemos el significado. Por eso dice, aquí está pan y vino. Tú eres del sacerdocio de Melquisedec.
porque el más grande sacerdote de Melquisedec después va a volver a nacer en esta tierra y viene representado por el pan, el vino, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el nuevo pacto. Dice, tú eres de esos. Y me acabas de evitar una pelea, porque en realidad yo soy el que traigo pleito contra este. Y te apareciste tú. Ahora, trasladémoslos al ámbito celeste. En el ámbito celeste hay una batalla del sacerdocio de Melquisedec contra los que se corrompieron desde la matriz del alba. Y de repente va a salir ¿quién? Los Abraham. Y van a empezar a pelear batallas. Y le van a quitar chamba ¿a quién? A los de Melquisedec. Entonces se van a integrar al sacerdocio de Melquisedec. ¿Y de dónde salieron? De la tierra. Pase de la misma, pastor. Oye, es que esto es... Bueno, es más, fíjate. Si Kedorlaomer es un rey del Olam, de la antigüedad, de la eternidad, o un representante, porque ese era un rey humano físicamente, era un representante ¿de quién? De esos reyes de la antigüedad que se corrompieron. Resulta ser que Kedorlaomer significa puñado de gavillas. Puñado de gavillas. Ahora, ¿qué es una gavilla? Bueno, ve esta foto. Ahí están las gavillas. Es un atado, es un manojo ¿de qué? De trigo, de cebada, de un cereal. Pero si está hablando que Kedorlaomer es un puñado de gavillas, entonces quiere decir que es un puñado, ese, ¿dónde está? En la mano. ¿De quién? De Kedorlaomer. Pues ahí está claro. ¿Qué es lo que hicieron estos reyes del principio que se rebelaron? Tomaron bajo control a las gavillas. Y te hablo de trigo, la Biblia dice que el trigo representa ¿a quiénes? A los hijos de Dios. Entonces hay sectores de la creación donde están los Kedorlaomer o sus secuaces, ¿con qué? Maniatando o teniendo bajo su control, bajo su dominio, subyugando ¿a quién? A los hijos de Dios. Por eso el sacerdocio de Melquisedec tiene que continuar. Allá está ya, pero se tiene que reforzar con los que van a salir de acá. Amén. Oye, pastor, y una vez que echemos fuera a los gergeseos, amorreos, jebuseos, no te preocupes, la chamba no se te acaba. Hay un montón de arbolitos. Hay un montón de arbolitos. Vamos a poder ir ¿a dónde? A otros arbolitos. ¿Para qué? Para apoyo. Ahí no nos vamos a infiltrar, ahí nos van a meter. Oh, es que parece que te estoy hablando de... No sé. No sé si me estoy explicando. Entonces, una vez que limpiemos nuestro arbolito local de la plaga, pues, como te dije, hay bosque, hay árboles de manzana, de pera, de ciruela, de cantidad de universos. Y hay que llegar a constituir, instituir sacerdocios. Amén. O sea que esto no se acaba. Apenas ahorita nosotros estamos en la matriz. Todavía no damos a luz. Como le dijo Jesucristo a Nicodemo, tienes que nacer de arriba. Pues sí, tenemos que ir a nacer allá, cuando seamos transformados. Y ya una vez nacidos allá, en lo que empieza nuestro proceso de crecimiento allá, porque vamos a pasar por nuestra infancia, por nuestra adolescencia, y ya cierta madurez, entonces le entramos a la batalla. Y una vez que acabemos con el árbol local, siguen los otros árboles, siguen los otros bosques. Suave, pastor, pase de la misma. Amén. Yo no sé si esto te da emoción,
Yo como los gatos, ya me lamo los bigotes nomás de pensar lo que... Oye, es que esto es tremendo. Nada más que por eso, ¿por qué esto no se ha entendido años atrás? Porque la iglesia se hizo lenta y tarda para oír. Pero bueno, si Dios ya está revelando esto y está dando entendimiento, es que ya considera que ya tenemos cierta madurez para poder escucharlo. Y por lo menos ahorita no vi que alguien se haya desgarrado las vestiduras y haya dicho: hereje, hereje. Amén y amén. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Dale un aplauso al Señor.